Bueno, hoy día vamos a empezar a ver transformadores. Es una clase, pero posiblemente veamos eh, más clases de transformadores. Eh, a ver, hasta la fecha hemos estudiado varias cosas. De hecho, prácticamente todo lo que se incluye en cualquier curso de circuito es así, wow. Pero en cuanto a componentes circuitales pasivos, solamente hemos estudiado resistor, capacitor y el inductor. Y les mencioné la existencia del memristor. Les debo una charla, lo sé. En esta clase vamos a introducir otro elemento circuital muy importante que es el transformador, que en realidad cae dentro de la categoría del inductor. Entonces, digamos que si uno lo pone como dos terminales es como un inductor, pero son más terminales. Entonces, no cae dentro de los elementos circuitales pasivos de dos terminales, porque esos son resistor, capacitor, inductor y memristor. No hay más. No puede haber más. El transformador es como una especie de extensión del inductor y también es pasivo. Y gracias al transformador, yo diría, y a los generadores, es que tenemos la red de distribución eléctrica con la que gozamos todos los días. La red de distribución eléctrica es una cuestión notable, una máquina notable, y a veces no le tomamos el peso que tiene porque funciona bien y porque está ahí. Y es como el aire, o el agua, ¿cierto? Como que, está ahí, qué bueno, ni un problema. Pero es notable, o sea, si uno piensa el tener energía casi ilimitada, apretando un botón, ¿no? Eso es notable. Y pucha que ayuda a la vida diaria. Entonces, vamos a hablar harto de eso. Surge el acoplamiento de dos inductores, en lo que finalmente se traduce en un bloque de cuatro terminales con propiedades muy interesantes. Y antes de seguir, voy a hacer una especie de motivación, porque, porque la clase parte un poco árida, creo yo, para lo que debiera ser considerando lo importante que son los transformadores. A ver, entonces, tal vez una forma de partir esto sería preguntarnos por qué la energía que recibimos del enchufe es sinusoidal. Y parte de eso ustedes ya lo saben, y parte de eso, de hecho, tuvieron que contestarlo en la I, ¿cierto? ¿Y cuál era la razón? Más fácil de generar, ¿cierto? Pero igual es como raro porque los computadores usan corrientes DC, las luces, muchas de ellas usan corrientes DC, no todas. Y así, entonces, si es más fácil de generar, tiene que ser mucho, mucho más fácil de generar, ¿o no? Como para que se justifique su uso. No solo es más fácil de generar, también es más fácil de distribuir. ¿Ah? ¿Cuál es la idea? Yo sé que B igual RI, eso lo sabemos todos, ¿cierto? Y todos sabemos también que P es V por I. Muy bien. Entonces, el producto V por I me da la potencia que yo entrego a algo. ¿De acuerdo? Producto V por I. Y yo puedo elegir si V es alto y es bajo para la misma potencia, o al revés, puedo elegir V bajo y alto. Todos de acuerdo, ¿no? Para la misma potencia. Muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo una casa que recibe energía de alguna parte y yo transmito esa energía? Entonces yo digo, ya, aquí tengo mi generador, que lo voy a dibujar de alguna forma como una especie de motor, pero no es exactamente eso. Esto está girando y produce energía eléctrica. Estoy dibujando un cable, pero todos saben que son más cables, ¿cierto? Entonces yo tengo dos opciones para entregarle potencia a esta casa.
Una opción es elegir un voltaje alto y una corriente baja y otra opción es voltaje bajo, corriente alta. Si elijo un voltaje bajo, corriente alta, ¿qué es lo que esta casa necesita? Necesita un voltaje bajo del orden de 220 volts para manejar todo lo electrodoméstico y todo lo que se conecta a 220 volts. Entonces yo elijo un voltaje bajo, corriente alta. Entonces viene una corriente alta por este cable que tiene resistencia y produce una caída de tensión y produce una pérdida que yo puedo calcular, una pérdida en potencia, que es I cuadrado por R. Uy, hay un cuadrado ahí, ese cuadrado es terrible, ¿ah? Entonces, si yo uso el mismo R, ese cuadrado del I cuadrado hace que la potencia, el calor que yo disipe en los cables, sea apreciable, sea algo que no puedo tolerar. Entonces, lo ideal sería manejar esta línea, esta misma línea, a un voltaje muy alto y a una corriente baja, de manera que este I cuadrado R no nos mate. Es mucho más eficiente, ¿cierto? En términos de infraestructura, usar cables más delgados. Entonces yo no estoy transmitiendo mi energía en corriente, la estoy transmitiendo en voltaje alto. ¿De qué orden estamos hablando? Media tensión, ¿cuánto es? 12 kilos, por ahí, si había una pregunta. Hay cuadrado también, es cierto. Ok, entonces tú tienes este R aquí. Y tú dices, si yo analizo la potencia, aquí es V cuadrado partido por R. Y de acuerdo, hay una caída de tensión aquí, ¿cierto? A ver, hay varias cosas aquí. El R nosotros queremos hacer que sea lo más chico posible. Y tú dices, pucha, si es que hacemos que R sea cero, para la misma tensión aquí voy a tener el medio consumo, ¿no? Ya, pero es que esa línea de pensamiento yo creo que está limitada por una razón. Y es que cuando uno tiene un voltaje fijo aquí, lo que está entrando es corriente. Y esa corriente en la línea va a ser de alguna forma proporcional. Dado que el voltaje es fijo, va a ser proporcional a la potencia que tú estás gastando en esta carga. Y si la corriente es fija, dada por la potencia, esa corriente al pasar por este R, que no podemos hacer que sea muy chico, por razones prácticas, porque los cables no pueden ser muy gruesos. O sea, cables gruesos implican torres más gruesas, implican más consumo de metal. Entonces, va a haber un I cuadrado R. Y cuando tú tienes más consumo aquí, el I crece, necesariamente. Cristóbal quiere decir algo también para complementar esto. Sí, bueno, eso es, estaba dejando de lado ese punto. Muy importante. No hay 220, esta caída es pequeña en general, ¿de acuerdo? O sea, queremos que sea pequeña para que esto sea chico. Ya. Entonces sería mucho mejor, en términos económicos, em, transmitir la energía a voltaje alto, corrientes bajas, y luego convertirlo acá a voltaje más bajo y corrientes más altas. Como decía, esto va del orden de 12 kilovolts para media tensión y algunos cientos de kilovolts. Cientos de kilovolts para altas tensiones. Entonces aquí entre medio ponemos un transformador. Y el transformador, estas tierras en general son distintas. En general pueden ser la misma, pero en general son distintas. Y el transformador lo que hace es convertir un voltaje alto en un voltaje bajo y convertir una corriente baja en una corriente alta. ¡Wow! Hace exactamente lo que queremos, es notable.
Y es muy fácil de construir, es muy eficiente. De hecho, los transformadores son de las máquinas más eficientes que existen, porque consumen muy poca energía. La eficiencia, calculada como, ¿cómo se calcula? La potencia de salida partido por potencia de entrada, más o menos, algo así. Esa eficiencia en un transformador bien hecho es del orden de 98%. O sea, el consumo en el transformador es muy pequeño. Casi toda la potencia que entra sale y muy poco de eso queda en calor. Sí, la eficiencia del transformador no depende de eso. Ah, por supuesto. Si es que I es pequeño y el voltaje es alto, el voltaje de la línea es alto, pero la caída es pequeña, como decía Cristóbal. Entonces, si I es muy grande, vamos a tener tremenda pérdida aquí. En cambio, si I es pequeño, para el mismo R, yo voy a tener menos pérdida. Entonces, la eficiencia de la línea es mucho mejor a voltaje alto. Por eso es que transmitimos voltajes tan altos. Pero voltaje alto en la casa sería terrible. Uno ni se acercaría al enchufe y ya habría un arco eléctrico. Sería terrible. Entonces, me acordé de un video que vi. Ya, es terrible. Así que un video de alguien, que es un video muy estúpido, pero después se lo muestro. Eh, Es muy estúpido. Lo peor es que se lo mostré a un amigo y también le dio mucha risa. Ya, entonces con ese objetivo final de hacer algún circuito que permita convertir voltajes bajos en voltajes altos, o al revés, voltaje alto en voltajes bajos, vamos a pasar por un montón de láminas que no nos van a decir inmediatamente cómo llegamos hasta allá, pero nos van a ayudar, ¿sí? La frecuencia la vamos a dejar fija. En este curso trabajamos con una frecuencia. Y los transformadores no cambian frecuencia. Los transformadores son lineales. Y cualquier circuito lineal afecta o no la frecuencia. Si yo a un bloque, masa, resorte amortiguador, lo muevo a una frecuencia dada, ese bloque amortiguador resorte se va a mover a una frecuencia distinta a la que yo lo estoy moviendo. Es lineal, ¿cierto? No va a generar frecuencias distintas. Sería muy extraño. Bueno, el transformador es lineal, tampoco genera frecuencias nuevas. O sea, la frecuencia que entra es la misma que la frecuencia que sale, idéntica. No, esos mantienen la frecuencia. Esos mantienen los 50 Hz de la línea. Y tú dices, pucha, qué mal, porque lo que uno compra en Estados Unidos está diseñado para 60 Hz. ¿Cuánto me afecta eso? A ver, generalmente estos transformadores para los computadores dicen 50 a 60 Hz y muchos aparatos dicen 50 a 60 Hz. Los que no dicen 50 a 60 Hz son los motores y esos generalmente están optimizados para una frecuencia de operación y algunos de esos incluso funcionan a la frecuencia de operación, entonces hay que cambiarle el ciclaje. ¿Has escuchado eso alguna vez? ¿Alguien ha escuchado cambiarle el ciclaje a un aparato eléctrico o electrónico? Bueno, lo que hay que hacer ahí efectivamente es cambiar algo. Por ejemplo, yo tenía un reloj que me trajo una vez alguien de Estados Unidos y era un reloj que se adelantaba, andaba como a 6/5 de la velocidad normal, más o menos. Y yo sospecho que lo que hacía era colgarse de la red y usar la red como reloj. Qué ridículo, era un reloj súper viejo, ¿ah? Y como venía de Estados Unidos, un transformador no lo arreglaba. Pero uno puede hacer esto mismo para transmitir potencia independientemente de la frecuencia. Y la gran mayoría de los aparatos aguantan 50 o 60 Hz indistintamente. Así que no hay problema. O sea, de partida, todo lo que calienta algo, filamento, ampolletas, lo que sea, todo eso funciona igual con 50 o 60 Hz. Em, Todo lo que es electrónica, que utiliza alguna fuente, que agarra esto y lo convierte en una señal DC,
funcionan bien con 50 a 60 Hz. Y como te decía, los que pueden fallar son los motores, y motores grandes en general, esos son más propensos a fallar. Pero aún así, yo traje de Estados Unidos cuando volví del doctorado una KitchenAid que tiene 350 watts. Uy, ¿cómo se acuerda que tiene 350 watts? Porque soy ingeniero y los ingenieros lo primero que miramos en algo, lo primero que miramos, acostúmbrense, es la potencia que consume. Es terrible, pero es una deformación profesional. Entonces mi señora dijo, quiero esta. Y yo la miré y dije, no sabéis que esta tiene más potencia. Pero no, ahí está, 350 watts, esta está mejor. Y si bien no está diseñada para funcionar a 50 Hz, funciona igual, funciona bastante bien. Los queques quedan igual de ricos. ¿Había otra pregunta aquí? Esa es una decisión país. Hay, hay razones que probablemente va a aprender más en el curso de máquinas eléctricas, donde se ve transformadores en serio. En este curso se ve transformadores muy por encima, pero tienen que ver, por ejemplo, con las pérdidas en el núcleo, porque el núcleo del transformador no es algo totalmente eficiente y hay corrientes que se producen ahí y hay efectos de la frecuencia en el material ferromagnético del núcleo. Y eso te afecta, sin duda. Hay, por ejemplo, las eficiencias mayores las puedes conseguir con un núcleo de aire, pero para eso necesitas frecuencias muchísimo mayores, que son mucho más difíciles de manejar en términos de aparatos eléctricos. Entonces, hay compromiso. Tú te puedes preguntar los mismos compromisos. ¿Por qué el cable RG58 es de 50 ohms? ¿Y por qué usamos ese estándar para transmitir cable? Hay razones parecidas. Hay un compromiso entre frecuencia, entre tamaño de los alambres, etcétera. Y la gente que ha llegado a estos valores, a 50 Hz, es gente muy inteligente. O sea, no fue un tema de prueba y error. Tal vez no sea lo óptimo, pero es bastante bueno, suficientemente bueno. Bueno, entonces, con ese objetivo de hacer algo que sea capaz de convertir voltaje bajo en voltaje alto y voltaje alto en voltaje bajo, vamos a pasar por una serie de láminas que en principio no nos muestran hacia dónde vamos. Ya sabemos hacia dónde vamos. Entonces, acoplamiento magnético. Para entender bien lo que es un transformador, primero es necesario entender la física subyacente a los fenómenos electromagnéticos. Si bien en el contexto de teoría de circuitos, que es este curso, realmente no nos importa, o sea, nos bastaría con poner una caja negra con un modelo circuital, igual es bueno saber cómo funciona. Entonces, así es un transformador. Tiene dos embobinados o devanados, uno que se ve a la izquierda y otro que se ve a la derecha. Arbitrariamente a uno le ponen primario y al otro le ponen secundario. O a un lado le ponen de alta tensión y a otro lado le ponen de baja tensión. Nosotros en general hablaremos de primario y secundario, pero igual yo encuentro un poco arbitraria esa denominación. Primario es donde está la entrada y secundario es donde está la salida. Primario es donde está la energía, secundario es donde está la carga. Pero el transformador es bidireccional. Si yo lo doy vuelta y pongo el primario en el otro lado, en el secundario voy a tener la otra razón de transformación. O sea, si un transformador me lleva de 220 volts, por ejemplo, a 12 volts, y yo lo conecto al revés, ¿qué va a pasar? Voy a subir el voltaje. ¿En qué razón? En la misma razón, 220 a 12, en vez de dividir por 12, o sea, en vez de dividir por esta razón, voy a multiplicar por esta razón. Hagámoslo más fácil, 220 a 22 volts. Eso está dividiendo por 10, ¿cierto? Si yo lo conecto, voy a tener a la salida ¿cuánto? ¿Cuánto? Si yo divido por 10, al pasar por aquí divido por 10 y lo conecto al revés, en vez de dividir por 10, voy a multiplicar por 10. O sea, la salida va a ser 2200 volts, algo así. ¡Wow! Sí. No, no, esto no tiene nada que ver con DCAC. Todo esto es en AC. Es una frecuencia fija, 50 Hz, o la frecuencia que definamos.
Entonces un transformador es el resultado del acoplamiento magnético entre dos bobinas a través de un núcleo de material ferromagnético. Imaginemos lo que pasa. Metamos una señal AC en esta bobina, que funciona, muchas veces puede ser un electroimán, como en el caso del levitador, pero en este caso tiene un núcleo ferromagnético que lo que hace es darle una dirección al flujo magnético. Digamos que una pequeña parte del flujo magnético se va por el aire, pero la gran mayoría prefiere irse por el núcleo porque tiene una propiedad que es como la resistencia eléctrica, pero para efectos magnéticos, que se llama, bueno, ya tenemos resistencia, impedancia, chuta. Nos faltan nombres, pero hay uno que se llama reluctancia, y que es cuán reluctante es el núcleo a dejar pasar la corriente. Y este tiene poca reluctancia, entonces pasa mucho flujo magnético a través del núcleo. Ahora sí, Profe, ¿y se pueden conectar en serio paralelo como para puedes conectarlos como quieras. amplificar y hacerlo más grande y varios tipos? No, porque en realidad la potencia que es capaz de transformar un transformador, es independiente de la razón de transformación. Es más bien el tamaño, es curioso, pero el tamaño te da una idea de la potencia, porque el tamaño tiene que ver con el tamaño del cable que hace los embobinados. Si tú quieres convertir de un voltaje alto a uno muy bajo, simplemente le das menos vueltas aquí y usas un alambre más grueso. Y con eso logras una razón de transformación más grande. Pero sí, puedes hacerlo, no hay problema en hacerlo. Entonces tenemos un inductor aquí. Y este inductor va a tener un flujo magnético. Y ese flujo magnético va a ser canalizado a través de este núcleo a otro inductor. Y nosotros sabemos que el flujo magnético y el voltaje en un inductor están relacionados por una derivada, parece, ¿o no? Entonces, parte de este flujo va a aparecer acá y va a inducir un voltaje, inducir, inductor. ¡Uy, qué buena! Qué bueno que se usa el mismo término. Y hay un tema aquí con el número de vueltas también. Si yo aquí le doy n1 vueltas y aquí le doy n2 vueltas, voy a tener una razón de transformación que va a estar relacionada con el número de vueltas. Y lo vamos a saber hacia el final de esta clase probablemente. Pero bueno, les adelanto al tiro. La razón de transformación es n1 a n2. A eso vamos a llegar. Entonces tenemos el primario, el secundario y tenemos dos embobinados. Y el flujo inducido por esta bobina afecta a esta bobina, pero también afecta a esta otra. Y el flujo inducido por esta bobina afecta a esta bobina, pero también afecta a esta otra. Entonces hay una especie de influencia mutua, porque una influencia a la otra y la otra devuelve su influencia a la primera. Entonces hay una influencia mutua o algo así. Eso va en el tema de acoplamiento magnético. Sí, hay desfase, pero no lo sé. No sé cuál es el desfase. En teoría no debería haber, pero hay desfase. En teoría no debería haber porque hay una cancelación de ADTs. Entonces, así si uno aplica la ecuación tal cual, no debería haber desfase. En la práctica hay un pequeño desfase, pero no sabría calcularlo. Em, sí, tu pregunta fue súper buena, te ganaste una décima. Ya, de acuerdo a la ley de Faraday, El desfase yo creo que se puede calcular con el modelo de transformador real, real. que sería aparte de que esté paralelo y al final no circuito que no resuelve. De acuerdo. Entonces, lo que Cristóbal dice, me, digamos que lo que Cristóbal dice, bueno, súper cierto, hay un modelo de transformador real. Y ese modelo no lo vamos a ver en este curso. Nosotros vamos a ver un modelo ideal, un modelo muy sencillo de transformador, que para muchos de los cálculos de baja potencia está bien. Cuando uno se va a altas potencias, a vehículos eléctricos, a máquinas eléctricas, a generadores, etcétera, ahí vale la pena usar el modelo real. Y ese modelo real incluye muchos más parámetros y con ese modelo probablemente sí puedes calcular el desfase. Pero con este modelo no hay desfase. Ya. Entonces, de acuerdo a la ley de Faraday, fue un, fue un gran experimentalista, Michael Faraday.
V de t es n por desfía de t, donde n tiene que ver con, número de vueltas, wow. Y en este caso tenemos φ1, ¿qué es φ? Flujo, es φ11, y esta es la notación, φ11 es flujo en la bobina 1 originado por el inductor 1, más flujo en la bobina 1 originado por el inductor 2. En Φ2 tenemos lo mismo, Φ2 es el resultado del flujo en la bobina 2 originado en G2, en bobina 2, más el flujo en la bobina 2 originado en I1. ¿Entienden esta notación o no? Que el paréntesis significa que es para la segunda y el que está sin paréntesis es para la primera. O sea, esta de aquí es sin paréntesis y esta es con paréntesis. ¿De acuerdo? Ok. Entonces hay un flujo 1. Y apareció un punto aquí. ¿Habían visto ese punto, no? Ese punto. Ese punto es relevante. Es súper relevante para hacer cálculos. Después vamos a ver por qué. Entonces, así despejamos B1 es N1 de Φ11 ADT más N1 de Φ12 ADT. B2 la misma ecuación pero para el otro lado. Y de acuerdo a una ley que se llama ley de Hopkinson, que es parecida a la ley de Ohm pero en circuitos magnéticos, N por I es Φ por R. N por I, esto es I está en ampere y N está en nada. N no tiene unidades porque es el número de vueltas. Entonces N por I está en ampere vuelta, pero es ampere en realidad. Es ampere para todos los efectos prácticos, pero uno puede aumentar ese N por I aumentando el número de vueltas sin aumentar la corriente. Y dice Φ por R, donde R es la reluctancia magnética, ¿cierto? Entonces tenemos que esto se parece a V igual I por R, se comporta parecido a V igual I por R, pero funciona para circuitos magnéticos. En vez de corriente hablamos de flujo, no flujo de portadores de carga, flujo de campo magnético. V igual I por R, ¿sí? La reluctancia depende de la geometría, igual como la resistencia eléctrica depende de la geometría y del material. Entonces la reluctancia también depende de la geometría y del material. Por lo tanto, Φ11, aquí tenemos un montón de ecuaciones, y aparece un R asterisco, y ese R asterisco tiene que ver con la reluctancia de uno al otro, y es mayor que la reluctancia en el mismo inductor. Y finalmente se llega a estas ecuaciones, que uno puede llevar a esta forma, que es la forma en que vamos a usar finalmente. V1 es, esto es clave, esto es súper importante. V1, el voltaje en 1, es L1 por DI1 ADT. Eso ya lo sabíamos, no es nada nuevo, nada nuevo. Un momento, sí, hay algo nuevo. A la derecha hay algo nuevo. Más M. ¿Qué unidades tendrá M? Está en Henry, ¿cierto? También está en Henry y se multiplica por DI ADT, pero no es DI1 ADT, sino que es DI del otro. O sea, el otro está afectándome el primero. Eso es lo que quiere decir esta ecuación, que el voltaje en 1 es L1 por DI1 ADT, igual que en un inductor, más el efecto del otro inductor que está acoplado magnéticamente. Hay un acoplamiento magnético, no se están tocando. Ay, señor, ustedes no le están tomando el peso a esta cuestión. ¿Han visto alguna vez un auto eléctrico? ¿Han visto un auto eléctrico? Ya. ¿Han visto un sistema de carga de un auto eléctrico? ¿No? ¿Nadie ha visto cómo cargan? ¿Se imaginan enchufar un auto eléctrico? ¿Alguien tiene algún cepillo de dientes eléctrico? Ya. ¿Y han visto, los que tengan un cepillo de dientes eléctrico, han visto los conectores que tiene el cepillo de dientes? No tiene conectores. ¿Y por qué no tiene conectores?
¿Cómo no? Pues, no, ¿cómo? ¿Se transmite la electricidad por telepatía? Es un acoplamiento magnético. Hace exactamente eso. Lo que estamos haciendo al cargar un cepillo de dientes eléctrico es parecido, no es exactamente lo mismo, que romper este transformador, sacar un pedazo, lavarse los dientes y luego volverlo a la base. Y al volverlo a la base, uno toca aquí con una especie, o comparten el mismo núcleo magnético. ¿Han visto estos cargadores de teléfono que funcionan sin contacto? ¿Lo han visto o no? Y son eficientes para cargar teléfono, ¿no? No son tan eficientes, pero son bastante eficientes. Y uno simplemente lo pone ahí y carga. Qué buena. Bueno, esos funcionan sin contactos, porque el contacto se hace a través del flujo magnético, y el flujo magnético puede pasar por el aire también. Eso no hay problema. Entonces aparece una inductancia, que es la inductancia que uno puede calcular con el número de vueltas, la forma, etcétera, y aparece una inductancia mutua en ambos términos, en V1 y en V2. Entonces V2 va a ser L por DI2 ADT más el efecto de I1, que es de I1 ADT por la inductancia mutua. La misma. ¿Hay pregunta? De nuevo. El núcleo, sí. El núcleo es un pedazo de fierro que generalmente tiene esta forma, pero puede tener otras formas más. Y es por donde va el flujo magnético. Entonces el núcleo es donde está contenido el flujo magnético. Esa yo diría que es una definición. Y los núcleos en general son de ferrita o pueden ser también de fierro silicoso, que se usa fierro silicoso para que no se induzcan unas corrientes de pérdida. Y uno puede ir a Casa Royal y comprar núcleos que son de esta forma. Y esto es una plaquita delgada y uno las compra y compra varias. Uno dice, por ejemplo, dame 10 de estas. Y uno pone 10 una al lado de la otra. Y en torno a esto uno hace un embobinado. En realidad el embobinado no va ahí. Uno hace el embobinado en torno a un pedazo de cartón, por ejemplo, y luego lo introduce aquí y queda un embobinado de este lado, luego un embobinado de este otro. Y si uno deja el flujo magnético aquí, el flujo va a pasar por aquí, va a pasar por aquí, y después va a tener que saltar por el aire para llegar al otro lado. Y el flujo magnético cuando salta por el aire pierde fuerza, porque el aire tiene una reluctancia mayor. Entonces lo que hacemos es cerrar con otras plaquitas que tienen justo la forma para ponerlo acá. Y ahí cerramos el flujo magnético. Y esa es una forma de hacer un transformador. Ustedes pueden hacer transformadores en su casa. Hay pregunta ahí. M, no lo hemos dicho todavía, pero tiene que ver con L1 y L2, parece. ¿Ah? Y con la forma del núcleo y con... Es inductancia mutua al final, entonces va a tener que ver con las dos. La inductancia mutua es producto del acoplamiento magnético entre ambos inductores. Parte del flujo magnético de cada inductor se enlaza a través de otro inductor y ese flujo externo puede ir en la misma dirección del flujo del inductor o en dirección opuesta. ¿Hay preguntas? Ajá, sí. ¿Cuál es la influencia de las corrientes parásitas en un flow o un puro pedazo? Sí influye en algo, por eso de esa manera, pero ¿cuánto? Te respondo con una pregunta. ¿Conoces los hornos de inducción? ¿Qué hace un horno de inducción? Induce corrientes parásitas en un metal hasta fundirlo. Ahora tú mismo respóndete, ¿qué tan importante? Pueden ser importantes esas corrientes parásitas, ¿de acuerdo? Pueden ser muy importantes. Un horno de inducción es una bobina que induce corriente en fierro, tanta corriente que funde el fierro. Eso es bien impresionante. Ya, oye, ¿alguien ha andado alguna vez en un tren de levitación magnética o no? ¿No? ¿No? Nadie. Yo tampoco. Pero algunos sí. A ver, ya, pues levanten la mano los que han andado alguna vez en un tren de... Nadie. Tú, bien. Y es rico, ¿no? Ya. ¿Y te marcaba la velocidad o algo? Ya. Oye, ¿y tú te acuerdas si esto iba conectado a cable en alguna parte o no? No va conectado porque van los rieles y el tren va flotando sobre los rieles. Entonces, ¿cómo va a ir conectado?
Oye, ¿y cómo le transfieren la energía? ¿Ah? Por inducción magnética. Lo mismo que estamos viendo ahora, es una especie de transformador móvil que va sobre un embobinado abajo. Oye, esto tiene una cantidad de aplicaciones impresionante, impresionante. Así que tómenle el peso que tiene esto. Ya, entonces, oye, aquí está súper claro, en este mono, en esta figura, hay preguntas. ¿A qué distancia? Porque eso al final es una antena y hay unos videos en TED Talks que, que muestran eso mismo, un gallo transmitiendo energía para encender una tele, por ejemplo. Sí, se puede, y de hecho Tesla quería energizar el mundo entero. Quería hacer algo así. Yo no creo que lo de Tesla hubiera funcionado, la verdad es que no conozco mucho los detalles, pero yo no creo que hubiera funcionado. Pero de todos modos es bien impresionante. O sea, Tesla era un gallo muy inteligente. Uno ve la cantidad de cosas que hizo Tesla y aparte de haberse peleado con Edison y haber propuesto la electricidad, la corriente alterna, es una pelea terrible, ¿ah? ¿Ustedes han conocido algo de eso, no? Es terrible, porque Edison trabajó con, o sea, Tesla trabajó con Edison y después se fue. Y Edison parece que era bien mal jefe, ¿ah? Porque trataba pésimo a sus empleados y era muy de sus patentes y sus cuestiones. En cambio, Tesla era mucho más open source, era dejar las cosas abiertas al mundo. Y Tesla ganó la guerra de las corrientes cuando finalmente la electrificación que partió desde las cataratas del Niágara fue AC. Pero hubo peleas terribles. Por ejemplo, Edison decía, oye, las corrientes AC matan. Mira, la silla eléctrica es AC. Y Edison hizo la silla eléctrica. Entonces era maldito el gallo, era realmente maldito. Y, es una historia bien terrible, ¿ah? Hubo una electrocución de un elefante entre medio también, porque mató a personas. Y lo peor es que ese video está en la web y es espantoso, es terrible. No lo vean. Bueno, ¿ah? No, en serio, es terrible. Yo tuve pesadillas con eso. Ya. Em, entonces, sí. em, Magnético. Y magnético es como eléctrico, eléctrico es como magnético, son como parecidos, ¿no? Y bueno, si tú conoces las jaulas de Faraday, que no era la jaula donde encerraban a Michael cuando se portaba mal, ¿cierto? La jaula de Faraday es lo que permite aislar de interferencia electromagnética en general. Para, para flujos magnéticos, yo creo que es más efectivo algo como esto. O sea, darle una canalización al flujo a través de algo que sea ferromagnético. Entonces, si tú pones algo ferromagnético, tú no sientes el magnetismo que hay al otro lado. ¿Han jugado con imanes? ¿Han jugado harto con imanes? A ver, los que hayan jugado con imanes, cuéntenme esto. Yo tengo un imán. ¿Han, han visto un imán? Y ustedes lo pegan aquí a algo. Y ejerce una cierta fuerza este imán. Y si ustedes agarran dos plaquitas de metal, ponen una aquí y otra acá, este imán tiene mucha más fuerza que antes. ¿Lo han hecho o no? Háganlo, es súper bueno. Y la razón de ello es que este imán tiene un flujo magnético que va así. Los flujos magnéticos son cerrados, ¿cierto? Las ecuaciones de Maxwell nos dicen que son cerrados. Entonces el flujo magnético va así. Y pasa por aire, y cada vez que pasa por aire, pierde un poquito de fuerza. En cambio, si es que yo le pongo un par de plaquitas metálicas así, el flujo magnético pasa solo por fierro y es mucho más feliz. Muy poco se va hacia el aire y casi todo se va hacia el fierro. Esto de aquí existen retenes magnéticos para puertas, por ejemplo. Y yo experimenté mucho con esto y aprendí esto mismo mediante experimentación cuando construí mi primer tren de levitación magnética. Eso no dice que haya construido más de uno, construí uno nomás, pero, pero no descarto hacer uno algún día.
con ayuda de ustedes tal vez. Eh, sí, construí una vez un tren de levitación magnética. ¿Ustedes cachan el laboratorio de mediciones? Que es un curso, bueno, antes se llamaba laboratorio de circuitos, tenía 10 créditos y de proyecto final, junto con dos amigos, hicimos un tren de levitación magnética. Fue bien simpático, fue muy divertido porque esta cosa levitaba y se movía, sin rueda. Y uno podía levantar la pista y el tren era capaz de subir sin rueda, era muy impresionante. Bueno, y cuando estaba jugando con imanes para aprender un poco más, aprendí esto. Y no lo busqué en internet, fue como imaginándome el flujo, por dónde se va. Uno puede lograr cosas sin buscarlas en internet. Entonces, ya, vamos con un tema, vamos un poco lento hoy día. Para determinar el signo de M en la práctica. Ah, entonces M lleva un signo, esta parte no la leí. Parte del flujo magnético de cada inductor se enlaza a través del otro inductor. Y este flujo externo puede ir en la misma dirección del flujo del inductor o en la dirección opuesta. Perfecto. O sea, de hecho, esto puede ir así o puede ir al revés también. O sea, este puede generar para un lado, pero este puede estar generando para el otro lado. Esto fue lo que yo dejé pasar, no me di cuenta de esto cuando intenté construir mi segundo tren de levitación magnética. Ese no lo terminé nunca. Me frustré porque hubo algo que no funcionó y después de que lo desarmé caché que tenía que ver con esto mismo, que el M puede ser positivo o negativo. Si yo hubiera estudiado más circuitos me habría dado cuenta de eso en ese momento. Tal vez en este momento sería un empresario millonario llevando gente de Arica a Punta Arenas en 2 horas, pero ya no ocurrió. No, tampoco habría ocurrido. Tal vez sí. Ya. M mayor que cero o M menor que cero. M, a diferencia de L, en un inductor, ¿conocen un inductor con inductancia negativa? No, nadie lo conoce. Ni Chuck Norris. En cambio, M mayor que cero o M menor que cero. Puede ser, ¿ah? Este puede ser mayor o menor que cero. Entonces, para determinar el signo de M en la práctica, hay que usar la ley de la mano derecha. No se confundan, hay alumnos que todavía no saben cuál es su derecha y cuál es su izquierda. Y yo he escuchado casos reales, con nombre y apellido, de alumnos que se sacaron mala nota en la prueba porque usaron la ley de la mano derecha con la mano izquierda. En serio, en serio. Eso ha ocurrido. También hay gente que se equivoca con otras cosas. Por ejemplo, ¿conocen la mnemotecnia? Un día vi una vaca vestida de uniforme. Ya, alguien una vez dijo, un día vi una vaca vestida de estudiante y le fue mal. Pero es verdad, en serio, es verdad, yo lo conozco. Ya, para determinar el signo de M en la práctica, se usa la ley de la mano derecha. ¿Qué dice? Los dedos, excepto el pulgar, los dedos de la mano derecha abrazan la bobina en el sentido de la corriente. Entonces, si la corriente va en esa dirección, no sirve. Ahí va para abajo, ¿cierto? Hay que hacerlo, hagan el ejercicio, pero en el sentido de la corriente. Así va la corriente, entonces así uno va abrazando la bobina y hace que el flujo apunte en esa dirección. Si las direcciones de los flujos coinciden, M es mayor que cero, y para aplicar este método tendríamos que tener acceso al sentido de los devanados, que solamente los diagramas de construcción del transformador nos pueden entregar, o abrir un transformador me puede decir eso, pero el diagrama circuital no dice eso, no dice para dónde van los devanados, ¿sí? Los devanados son los enrollados, sí, lo dije en algún momento, pero no estaba escrito. Son los enrollados. Este es el primer devanado, o el devanado primario, devanado secundario. Hay pregunta ya. Afecta, sí. ¿En qué proporción? De acuerdo a su inductancia mutua. ¿Cómo mides eso? Un poco más complicado. Pero tendrías que aplicar un voltaje alterno en un inductor y ver cuánto induce en el otro. Para nosotros siempre fue un inductor solito, con su propio campo magnético. Pero ahora, después de esta clase, sabemos que cuando acercamos dos inductores, algo pasa entre ellos. Algo como inductancia mutua. Sí se ve, ya lo vamos a ver, tranquilo. De hecho, vamos justo para allá, estamos llegando allá. Entonces la convención del punto. Ojo, para eso sirve el punto cuando uno pone dos inductores acoplados magnéticamente. Si las corrientes entran en ambos terminales con punto de los inductores, entonces los flujos se suman y M es mayor que cero.
o equivalentemente. Si las corrientes salen, entonces también estamos hablando de M mayor que cero. Si en un inductor la corriente entra por el punto y en el otro inductor la corriente sale por el punto, M es menor que cero. Entonces aquí viene lo que tú estabas preguntando. Determinar la inductancia equivalente para los casos 1, serie 1, 2, 3, 4 y 2, serie 1, 2, 4, 3 y 3, paralelo 1, 2 con 3, 4. Chuta, a ver, tengo dos inductancias que normalmente para mí, antes de esta clase, no interactuaban de forma alguna. Y ahora me dicen, mira, en realidad sí interactúan. Hay alguna interacción que depende de dónde está el punto y bueno, supongamos que están construidos de una forma tal que conocemos su inductancia mutua, que en este caso, ¿cuál parámetro sería la inductancia mutua? M, este de aquí, esta es la inductancia mutua. Entonces este inductor tiene L1, este inductor tiene inductancia L2 y entre los dos tienen una inductancia mutua M. Entonces me dicen, mira, ¿qué pasa si los conecto en serie 1, 2, 3, 4? Y me quedan así. Pregunta, en este caso, la corriente que entra por aquí, entra por el punto. ¿En el segundo inductor entra por el punto también? Sí. Entonces aquí dice, si entran por el punto, las dos al mismo tiempo entran por el punto, entonces M es mayor que cero. Entonces aquí M debiera ser mayor que cero. Z equivalente es V partido por el I total, y eso es lo que me están preguntando, ¿cierto? El Z equivalente. Entonces yo pongo un V, mido un I, yo sé que V es V1 más V2 y V1 es J omega L1I más J omega MI. Y V2 es J omega L2I, la misma corriente que circula por ambos, más J omega MI. Eso es V2. Ojo, más, este positivo, positivo, porque los inductores están puestos de tal forma que en ambos casos entra por el punto la corriente. Y en ese caso, la inductancia total es L1 más L2 más 2M. Hay pregunta. El punto representa la construcción del inductor. Representa, digamos que si aquí hay un punto y aquí hay otro punto, significa que estos dos están construidos de tal forma que su inductancia mutua es para que la corriente entre ahí y la corriente entre ahí. Si yo doy vuelta el inductor, ya el punto me queda al otro lado y la inductancia mutua es negativa. Entonces el punto es una referencia de eso. Sí, sí, ya hablé de eso hace un rato, probablemente poniendo jaula de Faraday, o más que Faraday, fierro. Si pongo fierro aquí, el campo magnético se va a ir por el fierro y no se va a ir por la otra inductancia. Entonces, si yo pongo fierro entre medio, no hay inductancia mutua. Sí, depende de la construcción, depende de la disposición física, de cuán cerca están. Más lejos, sí. M se aleja, si tú lo alejas, M se achica, sí. Caso 2. Caso 2 dice 1, 2, 4, 3. Entonces, 1, 2, 4, 3. Ya. Entonces, para la primera bobina, para el primer inductor, la corriente entra por el punto. Para el segundo inductor, ¿la corriente entra por el punto? No, sale por el punto. Entonces, M, ¿qué valor tiene? Menos, ¿cierto? Es negativo. Entonces hacemos lo mismo, pero poniendo el menos M. Y ahí otro menos. Y ahí me queda menos 2M. Y en el caso 3, ahí estaba dibujado, no tenía que dibujarlo. En el caso 3, en paralelo. Y cuando están en paralelo, hago el ejercicio y se llega a este valor. Y esto de aquí es 1 partido por la inductancia equivalente. Oye, ¿dar las unidades? Sí, pues este es cuadrado, menos cuadrado y arriba, ya, perfecto, sí, muy bien. Otro ejemplo. Esto se puede complicar su poco, ¿ah?
Encontrar las ecuaciones de Mayer en el circuito en régimen sinusoidal permanente. Todo esto que estamos hablando es régimen sinusoidal permanente. Entonces tenemos una fuente de voltaje y tenemos R, hay 4 R, 2 Ls y 2 C. Y hay 3 mallas. Entonces uno puede plantear corrientes de malla. De la malla 1 a la 3. R1 y 1 más R. A ver, vamos a hacerla con cuidado. Esta hay que hacerla con cuidado. Oye, antes de hacerla con cuidado, si hay inductancias mutuas, no puede haber resistencias mutuas, pero ¿habrá capacitancias mutuas? ¿Existirán? A ver, hagamos un experimento pensado. ¿Puede haber capacitancias mutuas? Claro, acoplados por campo eléctrico, a diferencia del inductor que están acoplados por campo magnético. ¿Se podrá hacer algo así como dos capacitores que estén acoplados eléctricamente? ¿Sí? ¿Se podrá o no? ¿Sí? Podría ser así, o yo me imagino algo así, por ejemplo. Algo así. Y aquí hay campo eléctrico, aquí también hay y aquí también hay. O sea, existe algo como un acoplamiento eléctrico entre cables. Los cables se acoplan eléctricamente mediante capacitancias parásitas. Bueno, no sé si está tan desarrollado como la teoría de inductancias mutuas, pero algo así ocurre. Generalmente cuando uno diseña un chip y tiene un cable y tiene otro cable, entre estos dos cables uno asume que hay capacitores parásitos. Y esos capacitores parásitos provocan estrago en un montón de cosas. Y hay formas de resolver el problema de los capacitores parásitos. Em, ¿Qué más? De hecho, uno puede tener aparatos eléctricos que sean de varios terminales y puras capacitancias entre medio, y producen un efecto que es una especie de transcapacitancia, que es como una capacitancia de varios terminales, donde lo que nos interesa es el de Q a dB y no la carga partido por voltaje en sí. Bueno, en fin, se puede. Pero no se estudia en el circuito, no sé por qué, tal vez no está tan desarrollado. Entonces, vamos con la malla 1. B es R1 por I1 más R2 por I1 va en esa dirección, menos I2 que va en la otra, más, vamos con esta, J omega L1 por I1 menos I2, muy bien, ni un problema, hasta ahí vamos súper bien, y yo normalmente aquí habría puesto igual a B, pero yo sé que estas dos están acopladas magnéticamente, circuitalmente no, circuitalmente una está en una malla, la otra está son ramas diferentes, tienen corrientes diferentes. Sin embargo, este punto me indica que están acopladas en esa dirección. Si el punto estuviera al revés, las ecuaciones cambian. Es así de importante, ¿ok? Cambia un signo, pero cambia. Entonces, hasta aquí entendemos. Este término es nuevo. Este término es nuevo, vamos a tratar de entenderlo. Entonces, más J omega M, esto es como J omega L, J omega M, pero en vez de ponerle la corriente que circula por este, le pongo la corriente que circula por este de acuerdo al punto. O sea, si en este la corriente entra por el punto, tengo que ponerle J omega M, pero por la corriente que entra por el punto de la otra. Entonces ahí va la corriente que entra por el punto de la otra, que es I2 en esa dirección, menos I3 en la otra dirección. No me quedó tan claro. No importa, tenemos más mallas. Vamos con la siguiente. Sí, digamos que en teoría hasta infinito, porque siempre hay algo de la inductancia mutua que puede aparecer. En la práctica no lo sé, pero si los pones muy cerca, de hecho el problema es al revés. Tú quieres que se acoplen para hacer un buen transformador, entonces tienes que canalizar el flujo magnético a través del núcleo.
Y si lo alejas mucho, ya es un mal transformador. Entonces eso generalmente te importa al revés. Salvo cuando no quieres que haya acoplamiento y lo hay. Pero bueno, Murphy siempre actúa como en peor caso, ¿sí? Molesta, pero es súper difícil de modelar. En general me preocupo poco. Digamos que hago prácticas de diseño pensando en esto, pero sin hacer cálculos. Por ejemplo, yo sé que aquí va a haber un inductor grande porque hay un cable largo. Voy a hacer todo lo posible porque ese inductor grande tenga su campo magnético lo más lejos posible de este otro cable largo, que también es un inductor largo. Entonces uno toma medidas que pueden mitigar el problema, pero tal vez sobrediseñando. Eso hago yo por lo menos. ¿Más preguntas? Sí. Es para tener un lugar físico, mecánico donde hacerlo. A veces te venden un pedazo de plástico y tú puedes embobinarlo en torno al plástico y luego ponerlo ahí. Porque si lo embobinas directo encima del metal y si lo haces mal, puede ser que el aislante de este alambre, porque hay que usar un aislante lo más delgadito posible. Entonces, en vez de usar un plástico o una silicona aislante, se usa un esmaltado. Ese esmaltado, no sé si lo has visto alguna vez, que tiene color como de cobre. Y para pelarlo uno lo pela con un tip top o uno lo quema y después lo pela con tip top. Bueno, es súper fácil sacar el esmaltado y como te imaginarás, el núcleo tiene bordes bastante filudos, en 90 grados. Entonces, si tú pasas a llevar un poco el alambre, el esmaltado, podrías tener un cortocircuito de bobinas dentro de un inductor, lo cual haría que muchas bobinas, muchas vueltas de esa bobina no sean efectivas, bajándote el N, o peor aún, podrías tener un cortocircuito entre un devanado y el otro a través del núcleo. Entonces, para evitar eso, lo enrollas en un cartón o en un plástico, enrollas el otro en un plástico y así te aseguras que no hay contacto. ¿Más preguntas? Ya, vamos con la segunda ecuación. R2. Ah, estamos aquí. Vamos a partir aquí entonces. Vamos a irnos desde aquí así hasta allá. Muy bien. R2 por I2 menos I1, I2 menos I1, más R3 por I2, muy bien, más J omega L2 por I2 menos I3. Eso debería decir, muy bien. O sea, hasta aquí estamos perfectos. Ni un problema. Y aquí aparece otro término raro, que es J omega M. En vez del L, aparece M. Y M es por inductancia mutua. Entonces, más J omega L y 2 menos I3, más J omega M por... Ah, momento. Yo lo haría, si fuera J omega L, haría I2 menos I3 para la corriente que está entrando por el punto. Entonces, para sumarlo con el mismo signo, hago más J omega M por la corriente que está entrando ¿por qué punto? ¿Por esta? No, por esta. O sea, si yo estoy usando la corriente que entra por el punto en este inductor, entonces al usar inductancia mutua me refiero a la corriente que entra por el punto del otro inductor. Entonces hago más J omega M por la corriente que entra por el punto del otro inductor, que es I1 menos I2. Muy bien. Todavía no me queda claro qué habría pasado si hubieran sido al revés. Vamos a verlo luego, muy luego. ¿Por qué M es distinto de L? No, no es la misma. M es la misma aquí que allá. Son distintas corrientes porque por un lado circula una corriente y por otro lado circula otra corriente. Pero la inductancia mutua M es la misma. A ver, piénsalo de esta forma. Cuando por aquí circula una corriente, no telepáticamente, no alguna acción extraña a distancia, sino que por el campo magnético, esta corriente induce también un voltaje acá. Y la forma de resolver esto es usando derivadas.
¿cierto? Porque hay un desfía de T. Eso mismo, circuitalmente, se traduce en este J omega, por el M. Entonces, este inductor, el E2, tiene un voltaje que es, todo eso es el voltaje de L2, todo esto. J omega L2 por I2 menos I3, más el efecto de voltaje en este inductor debido a la corriente en el otro inductor. Y eso se expresa J omega M, inductancia mutua, por la corriente en el otro inductor. Esta corriente produce una diferencia de voltaje que aparece en el primer inductor. Eso es todo lo que dice, ¿de acuerdo? Es importante ver el signo. Fíjense bien, el tema del signo y los puntos es clave, así que voy a hacerlo con harto cuidado. J omega L2 por I2 menos I3. ¿Quieren verme bailar? Hay formas mejores de hacer eso. J omega L2 por I2 menos I3. Entonces J omega L2 por I2 menos I3. Ah, la corriente que está entrando. Ya, esto es la corriente que entra por el punto. Muy bien. J omega L2 por la corriente que entra por el punto. Más J omega M por la corriente que entra por el otro punto. Ahí está. J omega M por la corriente que I2, I1 menos I2. I1 menos I2 es la corriente que entra por el otro punto. Interesante. Interesante por una razón que ustedes no han mirado todavía. Y es que aquí I2 es positivo, aquí I2 es negativo. O sea, puede haber cualquier relación realmente. Oye, ¿y podría haber inductancias mutuas con más de un inductor? O sea, podría haber, no emparejado, sino que esta tiene inductancia mutua con esta, con esta, con esta. ¿Puede ser o no? Perfectamente, ¿cierto? Sigamos. Más 1 partido por J omega C1 por I2 menos I3. Muy bien. Más, sigue I2 por acá. ¿I2 está entrando por el punto o está saliendo por el punto? Saliendo por el punto en el L1, ¿cierto? I2 está saliendo por el punto. Entonces, más J omega L1 por I2 menos I1, perfecto. Y aquí está saliendo por el punto, I2 sale por el punto. Y aquí yo hago entonces menos J omega M por I2 menos I3. O sea, para hacer I2 menos I3, dado que en este caso I2 menos I3 entra por el punto y que esta corriente está saliendo por el punto, aparece un signo menos acá. Miremos el tercero. Ah, pero un momento, yo podría haberlo hecho al revés. Yo podría haber hecho de otra forma. Dado que esta está saliendo por el punto, yo podría haber dicho más M por J omega por la corriente que sale del punto. ¿Ah? ¿Y cuál es la corriente que sale del punto? ¿Ah? I3 menos I2. Y eso es exactamente lo mismo que eso, ¿cierto? O sea, da lo mismo por donde lo miren. Sean consistentes. Tercera ecuación de Maya. Vamos a partir desde aquí. J omega L2 por I3 menos I2. Muy bien, esa me la sé. Más, entonces vamos a usar la convención de que en este caso está saliendo por el punto, vamos a usar la misma, saliendo por el punto. Más J omega M por lo que sale del punto aquí. ¿Qué está saliendo del punto? I2 sale del punto menos I1. Perfecto. Más 1 partido por J omega C2 por I3 más R4 I3 más 1 partido por J omega C1 y 3 menos I2 igual 0. Y eso termina el planteamiento de las ecuaciones. Uy, no la resolvimos. Ustedes saben resolverla, ¿cierto? Ustedes saben hacer esto, ¿no? Ustedes saben llevar a matrices esto mismo, ¿cierto? Se puede llevar a matrices, es súper fácil. Muy bien. Transformador ideal.
Sí. El punto de una convención, a ver, ¿qué pasa si yo tuviera dibujado el punto no aquí, sino que tuviera dibujado el punto aquí? ¿Te habrían cambiado las ecuaciones? Te habrían cambiado. Entonces el punto tiene que ver con la forma en que están dispuestos físicamente los inductores. No es una convención que tú asumes, pero tú podrías haber dibujado el punto aquí y el punto aquí, y ahí no te habrían cambiado las ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces el punto te indica si el flujo magnético es aditivo o está restándose. Eso es lo que te está indicando el punto. Y lo importante es que quien te dibuje el circuito te diga para dónde está el punto. Pero es que el enrollado puede hacer que la corriente vaya así o puede hacer que la corriente vaya al revés. Y si la corriente va así, el flujo va para allá. Y si la corriente va al revés, el flujo va para el otro lado. Y eso hace que el efecto sobre el otro inductor cambie, ¿de acuerdo? Va por ahí, sí. Sí, pero exactamente, tendría que tener el signo contrario. Sí, oye, hagan algo, cambien el punto y cambien el signo al M y no debería cambiarles nada. O cambien los dos puntos sin cambiarle el signo al M y no debería cambiarles nada. Y háganlo, porque si no lo hacen, en la I4, 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 ¡ah, I4! En la I4 les va a pesar. Ya, hablemos del transformador ideal. Oye, lamentablemente uno no puede ir a Casa Royal y comprar un transformador ideal, como tampoco uno puede ir y comprar un transformador de corriente continua. ¿De acuerdo? No existen los transformadores de corriente continua. En teoría, si es que el núcleo, a ver, a los que han seguido esto más de cerca, si uno sigue estas ecuaciones, ve que V1 y V2 están relacionados por esto. En ninguna parte yo veo frecuencia aquí. Y de hecho, yo podría llevar esto a frecuencia cero. El problema es que eso haría que el flujo magnético creciera indefinidamente en el núcleo. Y el núcleo no puede transportar un flujo magnético infinito, porque no es un superconductor de flujo magnético. Por lo tanto, el núcleo satura el magnetismo que puede transportar. Y cuando eso ocurre, el transformador deja de funcionar. Entonces, si bien estas ecuaciones, tal cual como están, me dicen que un transformador de corriente continua sí funciona, en la práctica no funciona porque satura el núcleo rápidamente. Entonces, antes de que sature, hay que tirar la corriente para el otro lado. Y antes de que sature para el otro lado, hay que tirarla para el primer. Así. Ah, eso es como aplicar corriente alterna. Ah, obvio. Sí, pueden generar ruido, sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ah, mira, lo que tienes que hacer para evitar ese ruido es mover el velador un poquito más lejos de... No, en serio, a mí me pasa también. Por eso lo digo. Se mueven, mecánicamente se mueven. Porque hay un inductor que se está moviendo y ese inductor también es un electroimán. Y genera fuerzas. Y esas fuerzas mueven. Y ese movimiento produce ruido. Y si tú alejas el velador cuya tapa trasera está vibrando debido a esta cosa y está sonando, es un parlante, hicimos un parlante, tú sacas el velador del contacto ahí y deja de sonar tan fuerte. O al revés, si quieres probarlo al revés, pega el velador ahí y vas a escuchar que suena más fuerte. No me preguntes cómo lo aprendí. Ya, sigamos. Entonces el transformador ideal, no vayan a Casa Royal y pidan un transformador ideal porque no existen. Como ya sabemos, dos bobinas acopladas están descritas por las siguientes ecuaciones. Y aquí están las ecuaciones que ya manejamos relativamente bien. En el caso ideal, todo el flujo magnético circula por el núcleo y no hay pérdidas de ningún tipo. Entonces, en un transformador, silencio, ideal, todo el flujo que circula por aquí también pasa por L2. Y nada pasa por el aire. Y cuando eso ocurre, la inductancia mutua es raíz de L1 L2. Esa es la ecuación para la inductancia mutua, caso ideal. Ah. Entonces, en régimen sinusoidal permanente, V1 partido por V2 es raíz de L1 partido por L2 y las corrientes están relacionadas al revés. Reemplazando las expresiones de L1 y L2, llegamos, y estas son las ecuaciones que nos interesan. V2 es n veces más grande que V1.
donde n es n2 partido por n1. Y 2 es menos 1 partido por n veces i1. O sea, es de 2 crece y 2 decrece. La potencia se mantiene. En un transformador ideal, la potencia se mantiene. Porque la corriente crece y el voltaje decrece o al revés. Un transformador ideal permite amplificar o atenuar, amplificar un voltaje corriente en un factor dado por la razón de vueltas de las bobinas que lo componen. Ustedes hacen 18 vueltas por un lado, hacen 9 vueltas por otro lado y van a tener una razón de transformación de 2 a 1. Y al revés también. ¿Y por qué elijo más vueltas o menos vueltas? Eso tiene que ver con los materiales, con las frecuencias, con el material del núcleo, etc. Cristóbal. Muchas gracias. Ya, hoy estamos en la hora, así que lo vamos a dejar por aquí. Fui un poco más lento de lo que estaba previsto, pero creo que es importante porque transformadores es un tema importante. Próxima clase vamos a seguir con esto y tal vez pasamos a la siguiente. ¿Hay algún aviso?